Bueno, vamos a continuar, hermanos y hermanas, y vamos a hacer en esta reflexión, a ver, ¿de dónde se sustenta nuestra fe? ¿De dónde? Este, y tiene que ser sustentada a través de la palabra de Dios. Recuerdo que cuando tenía más o menos 18 o 19 años, un sábado por la tarde, se acercó al templo uno de los periodistas de la ciudad de donde soy, y que tenía un programa. Se acercaba ya lo que era, ¿cómo es? La Semana Mayor, que se llama en México, que es ¿cómo es? La Semana Santa, la famosa Semana Santa que se conoce. Y entonces fue al templo para invitar a un representante de la Iglesia de Dios Séptimo Día que quisiera ir a plantear su postura acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces recuerdo que para esas fechas el pastor que teníamos no era un pastor dedicado, era voluntario, pero vivía en otra provincia. Entonces a él le iba a ser imposible venir a un programa que era un miércoles a la noche. Había que ir al foro de televisión y demás. Y entonces todos dijeron, bueno, pues Abraham que vaya, porque vieron que Abraham medio peliento, bueno, pues que vaya Abraham. Y la verdad, hermanos, que recuerdo mucho que, bueno, ahí me preparé demás porque invitaron a un pentecostal, invitaron a un pastor pentecostal, invitaron a un sacerdote católico y estaba la Iglesia de Dios Séptimo Día. Bueno, nunca había yo pisado un foro de televisión, jamás había yo hecho ese tipo de experiencia. Creo que fue la primera y la última vez que hice, no vuelvo a hacer nunca más. Bueno, ya nos sentaron, nos explicaron y la idea era defender la postura. Bueno, entonces, bueno, yo siempre había leído sobre la doctrina católica, conozco la doctrina pentecostal y sabía que pues ellos iban a proponer su postura de que Jesús había resucitado en domingo y yo resucitado en ¿cómo se llama? En sábado. Y recuerdo que se armó ahí el debate, ¿viste? La rebatinga. Pues yo les empezaba a cuestionar, pues vieron un joven de 18 años que se quiere comer el mundo y que está medio fanatizado de la iglesia también a esa edad. Pues yo les empecé a preguntar un montón de cosas sobre si sabían que el sábado ceremonial no era lo mismo que el sábado semanal y que las fiestas judías y que, ¿cómo se llama? Cuando las mujeres fueron muy de mañana, según el evangelio, que ya el ángel les dijo que Jesús había resucitado. Dije, ustedes no leyeron de que cuando van las mujeres al sepulcro, Jesús no resucita ese día, Jesús ya había resucitado, entonces Jesús no resucitó en domingo. Y el sacerdote católico dijo, bueno, mire, yo eso no puedo decir nada porque sí, tiene razón. El pastor pentecostal empezó a hablar ahí casi en lenguas y bueno, fue una experiencia rara, hermanos, porque les traigo a colación esto, porque fue mi primera experiencia pública de defender mi fe, como decía Dina hace rato, ¿no? Cuando uno sale de su zona de confort dentro de los suyos, pues uno es general, pero ya cuando uno tiene que ir afuera, donde sabe que te está viendo un montón de gente, porque fue un programa televisivo, ¿no? Acabó el programa, bueno, nos despedimos, yo me fui caminando a casa, era muy de noche, había llovido, recuerdo, ¿no? Iba yo pensando y por un lado me sentía feliz porque yo había defendido la doctrina de la iglesia y por el otro lado me sentía así como que, pues como que muy necesitado de saber mucho más de la Biblia, ¿no es cierto? Y bueno, recuerdo que llegué a casa y estaba mi familia y todos me felicitaron, porque todos me vieron en la tele, ¿viste? Y yo digo, a ver, de alguna u otra manera, Dios nos pone con personas y en circunstancias donde tenemos que defender nuestra fe. Pero como dije en la exhortación, en la amonestación de hace rato, si nosotros no la conocemos, no conocemos la palabra, no la sabemos citar, pues de nada nos sirve. ¿Ok? Por eso es importante. Y voy a presentar las diapositivas para guiarme en la clase. Y vamos a mirar cómo la Biblia
en un contexto apologético, ¿no? Debe ser considerada como una revelación de Dios. La Biblia se presenta como una revelación de Dios. Si bien es cierto, este debate que tuve en la experiencia en mi juventud tenía que ver con personas cristianas, si usted quiere usar el término en aspecto general. Bueno, entiendo que hoy nuestro espectro abarca a muchas otras personas que evidentemente pues no son cristianos y que se declaran decididamente gnósticos o ateos. Bien, cuando abordamos y decimos, hermanos, que nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios, debemos contestar algunas preguntas. Primera pregunta, ¿por qué necesitamos o necesitaríamos los seres humanos, hablando en general, una revelación especial? El libro de Job, en el capítulo 11, versículo 17, en la charla que tiene Sofar con Job, hay una pregunta interesante. Y la pregunta es, ¿alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzarás tú las cosas profundas de Dios? Y la respuesta que nosotros en nuestro entendimiento es no. No podemos alcanzar la profundidad de Dios. Aparte de una autorrevelación, Dios, hermanos, seguirá siendo alguien que es en muchos sentidos incomprensible, pero nunca inalcanzable. Incomprensible, pero nunca inalcanzable. Bien, cuando hablábamos del argumento cosmológico, vimos que las huellas de Dios están en la naturaleza, en la creación. Sabemos a través de todo lo que nos rodea, del universo entero, que la creación es el reflejo del creador poderoso, sabio, que tiene un absoluto orden y belleza, y que evidentemente, hermanos, la pregunta sería, si esta creación perfecta, única, poderosa, con profunda belleza, no fue creada por Alá, por ejemplo, ¿no? De la tradición musulmánica. ¿Por qué no pensar que esta creación que tuvo un creador fue Brahma en la tradición hindú? ¿Y por qué si tendríamos que creer que ha sido Yahvé o Jehová o el Dios nuestro quien lo creó? Entonces, el hombre, hermanos, por sí mismo no puede descubrir los secretos del omnipotente. No puede descubrir los secretos del omnipotente por sí mismo. Para ser conocido, Dios tiene que revelarse. A él le corresponde darse a conocer. Dios, hermanos, ha querido revelarse. La autorrevelación de Dios nos permite a nosotros empezar a entrar en el insondable conocimiento de Dios. Y a partir de esta revelación, nosotros vamos entendiendo que el creador de todo lo que existe no fue Alá, no ha sido Brahma, no ha sido Buda, ni nadie por el estilo, sino ha sido el Dios que lo conocemos. Si nosotros no tuviéramos una revelación especial, si no tuviéramos algo en que sustentar que este Dios bueno, justo, omnipotente se ha dado a conocer, no lo podríamos saber, no podríamos saber sin esta revelación si Dios es santo, justo, misericordioso o es un Dios cruel, despiadado, sanguinario. ¿Cómo sabremos marcar la diferencia?
No sabríamos cómo ser salvos de nuestras debilidades, ni aún cómo acercarnos a Él, si no fuera por una revelación de Dios a su creación. Preguntas como las que nos hacemos continuamente de que si el hombre muere, volverá a vivir, tendrá una esperanza de vida después de la muerte. Si no hubiera revelación escrita, no podríamos contestar la pregunta: ¿para qué existe el hombre? ¿Cuál es el motivo y la razón de nuestra existencia, de nuestra razón? Si no hubiera una revelación especial, hermanos, todo lo que sucede a nuestro alrededor no tendría una respuesta o una contestación. Felizmente para nosotros, los seres humanos, Dios se ha dado a conocer desde tiempos inmemoriales. Lo hizo a través de los patriarcas. Lo hizo, hermanos, a través de grandes revelaciones teofánicas. Usted ya conoce lo que significa la teofanía, la manera en que Dios se ha aparecido, se ha revelado de una manera poderosa, portentosa, con señales, milagros. Cuando nosotros leemos, hermanos, en Hebreos 1, versículo 1 y 2, en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera, Hebreos 1, 1 y 2. Es un texto que todos tenemos que sabernos casi de memoria, ¿no? En otros tiempos antiguos, lo voy a leer en esta versión diferente, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, y dice Reina Valera, y ahora nos ha hablado o se ha revelado a través de el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. Entonces, Dios, hermanos, se ha revelado en otros tiempos, de otras maneras, de otras formas. Y el pasaje de Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás, el Dios único que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Jesús mismo en otra parte del Evangelio de Juan dijo: el que me ha visto a mí. ¿Qué dice el otro, hermanos? ¿Alguien me dice qué dice, cómo se completa el versículo? El que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. ha visto al Padre. Entonces, finalmente, hermanos, Dios se revela en la experiencia espiritual de cada creyente. Cuando leemos la Biblia o escuchamos la predicación del Evangelio, a menudo sentimos que Dios nos está hablando. Además de que Él contesta nuestras oraciones y llena nuestros pensamientos de su paz, como dice su palabra, como dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Entonces, necesitamos una revelación especial porque necesitamos descubrir quién es Dios. Pero eso no es una iniciativa del ser humano. Dios no descubre, el hombre no descubre a Dios porque él quiere, sino porque Dios se ha querido dar a conocer. No solo se ha revelado Dios, sino que Él ha querido revelarse. Una siguiente pregunta que encontramos, hermanos, entonces, si necesitamos nosotros saber quién es Dios, pues debemos saberlo de alguna fuente, de alguna forma. Entonces la pregunta es: ¿por qué necesitamos una revelación escrita? La revelación de Dios a través de la Biblia es fundamental para la fe cristiana, porque todo lo que nosotros digamos en defensa de nuestra fe, la mayor parte de ella misma, ¿no es cierto?, o la totalidad, si usted me permite decirlo, parte de la Biblia. ¿Cómo sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios? Porque está escrito en los Salmos, ¿no? Los Salmos nos dicen al respecto. A veces, hermanos, hay personas que creen que Dios no habla a través de las escrituras. Hay movimientos cristianos que desdeñan lo que dice la palabra escrita y entonces se ciñen a seguir sus ideas o sus experiencias personales. Ajá. Y entonces hay muchas iglesias, muchas denominaciones
que porque el profeta dijo, o porque la profetisa dijo, el apóstol, el evangelista, o porque alguien soñó tal o cual cosa, tiene que tomarse como palabra de Dios. No importa si eso que soñó o lo que dijo el profeta está en franca contradicción con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero la pregunta aquí ¿es la experiencia personal con Dios una manera adecuada de recibir su revelación o de conocer su doctrina? Y la verdad es que no, hermano, porque si vamos a dejar a la subjetividad de nuestros pensamientos lo que nosotros queremos conocer de Dios, entonces vamos a creer muchos dioses, porque cada uno lo ha experimentado de manera diferente y cada uno tiene una idea diferente de quién es Dios. Hay dos razones que nos permiten a nosotros considerar la revelación escrita de Dios. La primera razón, hermanos, es que Dios se quiere o pretende o ha deseado revelarse por conceptos concretos. No es posible comunicar adecuadamente las ideas del pecado, de la redención, de la salvación, de la vida eterna, si nosotros solamente habláramos de esas ideas como algo subjetivo o abstracto, a través de los sentimientos y dijéramos, es que a mí me gustaría que fuera así, o yo pensaría que esto sería después de la muerte, bueno, todos viven en un paraíso, o la vida eterna es estar, como es, sentado junto a un león, etcétera. Pues evidentemente, hermanos, pues no va a, no se va a revelar de una manera, real los conceptos que Dios quiere transmitirnos de su plan de salvación. Entonces Dios por eso habla claramente de lo que es el pecado, de lo que es la salvación, nos da algunas ideas de lo que sería la vida eterna, nos plantea qué sucede después de la muerte, etcétera. ¿Por qué? Porque tener una revelación escrita nos habla de conceptos concretos, de ideas concretas a la cual todos nos debemos ceñir. Y la segunda razón por la que necesitamos una revelación es que es necesario que ésta sea escrita. A veces, si nosotros, fíjense, si nosotros transmitiríamos un mensaje oral sin escribirlo en nuestros tiempos, en nuestra sociedad occidental, o nos olvidaríamos del mensaje y no dijéramos, y la verdad que no me acuerdo qué me dijo. A veces yo mismo batalla conmigo porque a veces le digo, che, ¿qué dijiste? Se me olvidó. O cambiaríamos todo, ¿no? Lo estaríamos modificando a nuestro antojo. Y entonces, Bere me diría una cosa y yo después estaría diciendo otra cosa. Tener la revelación de Dios por escrito, evidentemente, hermanos, hizo que Dios en su infinita sabiduría impulsara a sus siervos para registrar en esta modalidad escrita las revelaciones personales y los encuentros o los eventos en los cuales Dios se hace presente. Y benditos a Dios, hermanos, que tenemos la Biblia, que ha sido escrita hace muchos miles de años y que hoy se ha preservado como un testigo viviente de ese mensaje revelado. Tercera pregunta. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo llegamos a la conclusión? Porque fíjense que algo muy interesante. Los que vamos a dar defensa de nuestra fe basada en la Escritura, ¿cómo sabemos que esta Escritura, que esta Biblia, que es palabra de Dios, que es texto sagrado, e insisto, no es texto sagrado, hermanos, porque porque tiene, ¿cómo se llama? Carátula de piel, ni porque tiene el canto dorado, ni nada por el estilo, ni porque nos costó más costosa que otra, sino por el mensaje, porque es diferente como texto sagrado a otros textos sagrados.
¿Cómo sabemos? Es la pregunta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la única? No hay otra. No es el libro del Mormón, no es la Biblia de los testigos de Jehová, no son los libros de profetas o profetisas. La Biblia no es la tradición que sostiene la Iglesia Católica a la par del texto sagrado. ¿Cómo saber que es la única y auténtica revelación divina? Como todas las religiones, sabemos, hermanos, que tienen sus propios escritos sagrados. El hinduismo se basa en el libro de los Vedas, ¿no? El islamismo en el Corán, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en el libro del Mormón, la Iglesia Católica en las tradiciones del magisterio de la Iglesia. Nosotros los cristianos seguimos manteniendo la postura de que solo la Biblia es la revelación de Dios. Mi Biblia y solo mi Biblia. Ese fue el postulado que tuvo Cranmer, el fundador o el iniciador de nuestra iglesia administrativamente hablando, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Cranmer decía, mi Biblia y solo mi Biblia. De ahí que nuestra herencia como Iglesia de Dios Séptimo Día sea una iglesia absolutamente bíblica, donde nosotros no reconocemos otro texto sagrado, ni reconocemos a ningún apóstol o fundador de la iglesia más que lo que dice la palabra de Dios. Administrativamente, sí tuvimos un inicio, ¿no? Pero espiritualmente nacemos de la confesión cristológica de Pedro. Bien, voy a darle 9 razones, hermanos, de cómo sabemos que la Biblia es la única y auténtica revelación divina. Primero, la Biblia es una revelación arraigada en la larga historia de un pueblo. La Biblia, hermanos y hermanas, es el registro de cómo Dios habló a determinados hombres en determinados momentos, en determinadas épocas, lugares, circunstancias, y el propósito específico que tiene esta historia de salvación, pues tiene que ver con la redención del hombre y revelar al Dios que está presente con su pueblo. Entonces la Biblia, hermanos, es una revelación que se inserta en la historia a través de un pueblo real, un pueblo histórico, un pueblo que pervive hasta ahora, como es el judaísmo, pero que también en la persona de Jesucristo se abre la historia de un nuevo pueblo de Dios. La iglesia de Dios es quienes forman parte de esta larga historia. Entonces, es un elemento históricamente hablando, ¿no? Objetivamente hablando, que nadie en este momento puede negar la inexistencia del pueblo de Israel. Nadie, absolutamente nadie. Y nadie puede negar que hoy ya no está más la cultura, ni los sumerios, ni los persas, ni los filisteos, ni los egipcios, ni ninguna otra cultura o pueblo, ¿no?, contemporáneo de Israel que existan hasta hoy. Se extinguieron, terminaron, pero la fe que nace en Israel y que después se traspasa a la iglesia por la fe en Jesucristo, pervive, vive, diríamos, hasta el día de hoy. Y como dijo Jesús, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Segunda razón, la unidad de la Biblia. La Biblia es una unidad y este es un evento sobrenatural, sorprendente y extraordinario. Cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, uno queda asombrado por la extraordinaria armonía que tienen los libros. Cada uno de ellos de manera individual y visto en conjunto,
armonizan de una manera impresionante. Y no debemos olvidar, hermanos y hermanas, y nadie, ningún ateo, ni nadie que se precie de ser seriamente informado de la evolución de la historia de las sociedades o culturas, nadie puede negar que el texto es un texto que se escribió aproximadamente entre 1500 años, que metieron la mano 40, por lo menos, ¿no? Sabemos que hubo muchos más, pero por lo menos 40 autores. Todos ellos venían de clases sociales diferentes, algunos de ellos eran reyes, otros campesinos, otros profetas, muchos pescadores, eran poetas, estadistas, eruditos, cobradores de impuestos, médicos, sacerdotes, filósofos, militares, coperos, todos de muchas formaciones. Sabemos que la Biblia, hermanos, durante estos 1500 años fue escrita en lugares diversos y opuestos unos con otros. Algunos textos se escribieron en el desierto, otros son parte de la pluma que nació en los corredores de los palacios. Otros textos se escribieron en las prisiones o cárceles, muchos más viajando por el mar, otros viajando por tierra, en medio de los rigores de campañas militares, estando en el destierro, en el cautiverio, o cautivos o prisioneros en una isla, como lo fue la isla de Patmos. Las escrituras, hermanos, tienen esta unidad en el tiempo, con sus autores, con diferentes ambientes. Fue escrita en tiempos de paz, en tiempos de guerra, fue escrita en diferentes estados de ánimo, de gozo, de victoria, de depresión, de angustia, de miedo, ¿no? Pablo escribe sus cartas siempre en la cumbre del éxito que le dio la revelación de haber encontrado a Jesucristo en el camino a Damasco, pero en cambio Jeremías tiene que vivir la experiencia del encuentro en el pozo de la amargura, cuando cavan un pozo para matarlo. Si fuera poco, hermanos, debemos entender que en la Biblia hay una gran variedad de estilos literarios. Esto ya lo vimos en nuestras clases anteriores. Hay textos históricos, hay leyes, hay poesía religiosa, hay enseñanza didáctica, hay parábolas, hay alegorías, hay biografías, hay correspondencias personales, memorias, diarios personales, profecías, escritos apocalípticos, etcétera, etcétera. Y si algo más añadiríamos a este punto, hermanos, en la unidad de la Biblia, es que esta ha sido escrita en 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego, y que a pesar de estos idiomas, queridos hermanos y hermanas, durante todo este lapso de tiempo no existe contradicción fundamental entre las escrituras. La Biblia presenta un sistema de doctrina moral progresivo y que se perfecciona en Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, entendemos que la Biblia es la perfecta obra de una sola mente, la mente de Dios, que a través de su Espíritu Santo influyó en la vida de los escritores sagrados. Tercera razón que damos y entendemos, y debemos saberla con toda claridad, son el carácter de sus enseñanzas bíblicas. Al examinar las peculiaridades de las doctrinas de la Biblia, estamos convencidos de que todas estas son una revelación de Dios. Este libro, el libro sagrado que nosotros tenemos, se halla libre de conceptos absurdos que caracterizan otros libros religiosos de las culturas en las que se escribió de manera contemporánea la palabra de Dios. Por lo tanto, las enseñanzas que encontramos en el texto reconocen que Dios es uno, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es compasivo.
En las enseñanzas bíblicas encontramos a un Dios personal, a un Dios que está presente en la historia. No es un Dios ausente ni de su creación ni de sus criaturas. Es un Dios que baja de la montaña del Sinaí para ir acompañando a su pueblo por el desierto. Es el Dios que acompaña a su pueblo en el destierro a Babilonia. Es el Dios que en el misterio de la encarnación hace que el primogénito de toda creación descienda del cielo, se vacíe a sí mismo y tome forma de siervo. Hay una cita que aparece en el Corán sobre la predestinación de Alá, y dice esta cita, hablando de Alá, la forma en que ellos le nombran a Dios. Escribe el dedo que mueve y se va. Ni toda tu piedad, ni todo tu ingenio pueden borrar media frase, ni todas tus lágrimas quitar una sola línea. Vemos entonces, hermanos, cómo el Dios de los musulmanes es un Dios que no cambia absolutamente nada su actitud. Es el mismo siempre. Sin embargo, el Dios que nosotros creemos es un Dios diferente. Es un Dios que le concede al ser humano su imagen y su semejanza. Es un Dios que, a pesar de que entiende que el hombre cayó por su propia desobediencia, que es un ser caído, que está propenso a pecar, que estamos propensos a pecar todos los días, Dios sigue pensando que el ser humano es objeto de su amor y de su perdón, y que necesita el ser humano todos los días ser restaurado y redimido. Las escrituras entonces van a presentar la perfecta ética y moralidad de Dios. Y estas conductas nacen de Él y son compartidas con el ser humano, para que entonces el ser humano pueda compartirla con su prójimo. Es un libro maravilloso que nos hace reconocer la verdad de Dios revelada al hombre. Cuarta razón. Debemos entender, como dije, lo sobrenatural que existe en la sobrevivencia de las escrituras. Hay una estadística, queridos alumnos, que dice que un porcentaje pequeño de libros sobreviven no más de 25 años. Y un porcentaje mucho menor de eso dura un siglo, pero muy pocos durante un milenio. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia no solo ha sobrevivido el tribunal del tiempo, sino que ha sobrevivido de manera intacta. Y por eso es única, porque ha permanecido. Fíjense, ha sido escrita y traducida a miles de idiomas durante muchos siglos. Fue el primer libro que se imprimió en ese maravilloso invento de Gutenberg, ¿no? El primer libro que se imprime es la Biblia. La Biblia ha sobrevivido y se ha mantenido de manera intacta. Aun cuando muchos han querido quemarla, destruirla, desaparecerla, no, en lo absoluto. No estoy recordando quiénes eran. Ahora me acuerdo, hermanos. Hubo una época en la historia donde la lectura de la palabra de Dios era totalmente prohibida, ¿no? Y hubo un grupo, un pueblo, ¿no? Un grupo de personas que ellos transcribían textos bíblicos, ¿no?
textos bíblicos en papelitos, diríamos, ¿no? Los enrollaban y se los cosían dentro de las ropas que ellos llevaban dentro. Entonces, cuando ellos iban a algún lugar y sabían que podían predicar de la palabra de Dios, sacaban esos papelitos, ¿viste? Y se los daban a la gente para que la palabra siguiera cumpliendo su propósito. Entonces, la Biblia, hermanos, ha sobrevivido todo tipo de embates, ¿no? Yo les decía, Porfirio, Celso, siglo II, ya decían que las escrituras tenían contradicciones en sí mismas. Se empezó a cuestionar por parte de Arrio la divinidad de Jesucristo, por parte de Marción. Encontramos el gran conflicto que hubo con Marción por querer hacer un canon a su modo, ¿no? Y la iglesia no lo permitió. Debemos saber, queridos hermanos y hermanas, y esto cualquier ateo que se precie de ser honesto, no podrá rebatir nunca que la Biblia, aunque él diga que tenga lo que sea equivocada, que tenga errores, no va a poder negar que la Biblia sigue siendo el bestseller, el libro más leído de todos los tiempos, hasta la fecha. Y que las sociedades bíblicas, por ejemplo, siguen haciendo esfuerzos sobrehumanos para que la Biblia sea predicada. Una quinta razón. La buena influencia de la Biblia. Esto es muy interesante, hermanos, porque a diferencia de otros textos, ¿no? La Biblia ha demostrado a través de los siglos su efecto para hacer buenas a las personas. Ningún libro ha tenido tanta influencia de hacer bien para la sociedad. Fíjense ustedes, hermanos, que muchas de nuestras leyes, yo fui abogado, yo estudié para abogado, y muchos de los códigos de las leyes que existen sobre el homicidio, por ejemplo, están inspirados en la ley moral de Dios. Son bíblicos. La Biblia dice, no matarás, y entonces hay un precepto jurídico que dice que el que mata está condenado a la cárcel, porque es un delito. Entonces, la Biblia, hermano, ha influido a la sociedad de una manera impresionante. Y no solo a la sociedad, sino también a las personas. Los que leemos la Biblia no somos gente de bien. Queremos ser gente de bien, ¿no? Somos gente buena, gente amable, gente que ayuda, que sirve. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Por qué somos así? Porque lo leemos en la palabra, ¿no? Voy a leerles una frase de un autor mío, de Thyssen, que dice lo siguiente. El Corán, el Libro del Mormón, Ciencia y Salud, el Zen Avesta y los clásicos de Confucio, todos han tenido tremenda influencia en el mundo. Pero hay una diferencia vasta en la índole de influencia que han ejercido cuando se les compara con la de la Biblia. Esos han dado un concepto bajo de Dios y del pecado, aún pasando por alto a es decir, al pecado. No hablan ni de Dios ni del pecado. Han producido una indiferencia estoica hacia la vida y han resultado meramente en un punto de vista de moral y de conducta. Solo eso. La Biblia, por lo contrario, ha producido los resultados más elevados en todas las esferas de la Biblia. Observa usted las grandes reformas sociales que han sido realizadas, tales como la liberación de los esclavos y el de conseguir los derechos de la mujer, sin mencionar el efecto regenerador sobre millones de vidas individuales. Fin de la cita. Entonces, haciendo esta comparación, ¿no? Hay grandes libros que han impactado mucho al mundo, pero ninguno de ellos ha sido lo suficientemente viable para que las sociedades lo tomen como norma, como regla de conducta. Solo la Biblia. Solo la Biblia. Por eso es una prueba
de que cuando la humanidad ha necesitado un faro, una guía, la Biblia ha respondido a esos desafíos y entonces Dios existe. Sexta, el cumplimiento de las profecías bíblicas. Como hemos sabido, las profecías se han ido cumpliendo. Más allá, hermanos, yo no caigo en el tema del sensacionalismo. Hablo de las profecías de los profetas de Dios en la antigüedad. Ustedes saben que la regla del profeta de Dios verdadero es que si se cumplía lo que el profeta decía en el nombre de Yahvé, era profeta verdadero, era profeta aprobado por Dios. Pero si no, no lo era. Y vemos, hermanos, cómo todas las profecías, incluso las escatológicas, perdón, se están cumpliendo, ¿no? Hasta la fecha vemos cómo se cumple la profecía de que, y esta palabra será predicada en todos los confines de la tierra, es una profecía que se está cumpliendo. La palabra se está expandiendo a todos los confines de la tierra, incluso en nuestra Argentina, en nuestra Colombia, en nuestra Venezuela, en el cono sur, pues somos parte de la tierra. Séptimo, el testimonio de la arqueología. Para aquellos hermanos que dudan de la autenticidad de la Biblia, debemos saber, hermanos, que la arqueología ha dado muchas muestras a través de sus investigaciones de la exactitud de muchas referencias geográficas y de otro tipo que se encuentran en las escrituras y que muchos han tildado de que la Biblia se ha equivocado. El famoso arqueólogo judío Nelson Glueck afirma: puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. Por eso, hermanos, la arqueología como tal ha sido uno de los testigos más convincentes de que la Biblia tiene razón. Cada vez que hay un hallazgo, un evento que demuestra no solo ciudades, no solo formas de vida, culturas, costumbres, lo que el texto refiere, ¿no? Se comprueba a través de la arqueología y eso, hermanos, es prueba suficiente de que tenemos la razón. Octava razón. La Biblia, hermanos, por sí misma dice o asevera ser la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que toda palabra de Dios es inspirada por él. Toda palabra es inspirada por Dios, según 2 de Timoteo 3:16. Jesús, hermanos, refiere a las escrituras como toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Mateo 4:4. En el Sermón de la Montaña, Jesús dice, Mateo 5:17-18, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La inspiración de la Escritura, hermanos, se refiere a la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre hombres elegidos por Dios a fin de que se registre con exactitud el mensaje de Él. Y esto viene por la cita que nos da el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 y 21, que dice, ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación del propio profeta, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia, hermanos, es palabra de Dios. Vimos en la materia de profetas la repetición constante de que todo venía de parte de Jehová. Así ha dicho el Señor. Jehová lo dice. Jehová lo afirma. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Entonces Yahvé le dijo a Isaías. Entonces vino a mí palabra de Jehová, etcétera.
solo para un dato suyo. Existen este tipo de afirmaciones que he nombrado en el Antiguo Testamento más de 3,800 veces. 3,800 veces se cita que todo ha sido palabra de Jehová, de que viene de él. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, primera los Corintios 14:37, Pablo afirma que las cosas que escribía eran mandatos del Señor. Y en primera de Tesalonicenses 2:13 dice, no como palabra de hombre, sino como lo que es de veras la palabra de Dios. Busquen ustedes, hermanos, busquen después una concordancia, tomen una Biblia, lean la palabra, aprendamos la palabra, memoricemos la palabra. ¿Okay? Así que es obvio que los escritores tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo se dieron cuenta que lo que estaban comunicando como mensaje era palabra de Dios. Y finalmente, la última razón por la cual nosotros sabemos que la Biblia es la única y auténtica revelación divina, es porque la Biblia, hermanos, su contenido, sus palabras, imparten vida y poder a los que creen en ella. No podemos ocultar, y nadie lo puede hacer, hermanos, la evidencia incontrovertible de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, que se encuentra en la experiencia personal de millones de personas a través de la historia. Hay millones de testimonios de personas que transformaron su vida cuando tuvieron el contacto con la palabra de Dios. Sus vidas cambiaron, encontraron propósito, fueron plenas y felices. Son centenares de miles de personas que dicen que diariamente las páginas de la Biblia, el mensaje de la palabra de Dios ha transformado sus vidas. Y nosotros somos producto de eso. No podemos no dejar de llorar por el encuentro del hijo pródigo. No podemos nosotros dejar de sonrojarnos, ¿no? Cuando el Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos. Nosotros no podemos no dejar de sentirnos extasiados, ¿no? Cuando encontramos ese hermoso pasaje que dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni hambre, ni persecución, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso, hermano, sigue, enchinándonos la piel, ¿no? Todas estas preguntas, todas estas reacciones, todas estas formas de vida, estas respuestas, hermanos, uno no la lee leyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, no la lee uno con leyendo el Principito, estas transformaciones de vida no las encuentra leyendo ninguna obra de la literatura más avanzada que pueda existir. La Biblia, el mensaje que contiene la Biblia, dice el Señor Jesús, el que cree en mí, de su interior fluirá, correrá, saldrá fuentes de agua viva. Eso es interesantísimo. Y creo que estas 9 razones, hermanos y hermanas, son suficientes. Puede haber muchas más. Si ustedes tienen algunas más para compartir, con todo gusto, para darnos cuenta de que la Biblia sigue siendo palabra de Dios. Ok, hasta aquí vamos entonces a dejar la próxima clase. Vamos a hacer 2 cosas. Voy a presentar a ustedes las objeciones que se plantean sobre la Biblia como palabra de Dios. ¿Cuáles son las objeciones, los argumentos en contra? Y vamos a plantear las respuestas a esas objeciones. Y quiero, por favor, que me hagan, los que están en clase y presencial, y los que están viendo la clase grabada, también, por favor, háganlo, porque a lo mejor en una de esas hago el examen de lo que vamos a hacer esta próxima clase. Vamos a comentar qué les pareció el escrito que les subí a la plataforma sobre la Biblia.
el título había perseverar en la palabra, afirmarse en la palabra, y el otro era predicar la palabra. Vamos a hacer un breve aporte, hermanos, de esa lectura. ¿Qué entendieron? ¿Cuál fue lo más significativo que encontraron? Es una lectura del libro El Cristiano Contemporáneo de John Stott, que me parece muy, muy linda la forma, y necesitamos seguir meditando sobre el tema de la Biblia. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a trabajar la próxima clase. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar antes de irnos? ¿Pude ser claro con lo que planteé en esta hora de la clase? Sí, hermano. Imposible pedir más evidencias de la autenticidad, veracidad, inspiración de la palabra, ¿no? Claro, exactamente. Y entonces con esa convicción uno tiene que citar las escrituras. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuál fue la frase? Escrito está, decía él. Escrito está. Escrito está. ¿Ok? Entonces eso también tenemos que hacer nosotros. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Que pasen linda tarde. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Paz, hermanos. Gracias, paz. Bendiciones.